Buen día, profesora, buen día, compañeros. El día de hoy a este grupo les ha tocado exponer acerca del tema mujeres compositoras y casualmente este grupo está integrado por 5 mujeres, que son Luisa Salazar, Andrea Díaz, Noemí Sivincha, Lucía del Pilar Tapia y quien les habla, Adriana Fiestas. Y pues bueno, yo voy a empezar con una breve introducción. Y más que nada en esta breve introducción les quiero formular una pregunta que a continuación va a ser respondida. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no conocemos mujeres compositoras? ¿O por qué el trabajo de los hombres compositores siempre es más resaltante que el de las mujeres? Es más, me atrevería a decir que al menos no conocemos el nombre de una mujer compositora que haya sido muy importante en la historia. Y pese a su importancia, desconocemos su nombre o alguna de sus obras. En cambio, podemos reconocer con facilidad el nombre del compositor Bach, Mozart, entre otros, y muchas de sus obras. Pero, ¿por qué es que no conocemos el trabajo de las mujeres compositoras a lo largo de la historia? Y pues bueno, a lo largo de la historia, muchas mujeres han traído a este mundo creaciones musicales increíbles y extraordinarias. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que debido al machismo, que desde el principio de los tiempos ha guiado a la humanidad, las mujeres no han podido ser reconocidas ni valoradas como realmente merecían, y merecen, claro. Y en consecuencia de esto, muchos de sus trabajos musicales y artísticos en general se han perdido en las garras de la discriminación sexual. Es más, si al día de hoy preguntamos a alguien por la calle que nos cite algún compositor o intérprete relevante, seguro que al menos Mozart, Beethoven, Fala, Vivaldi aparecerán entre esas respuestas, pero más no el nombre de alguna mujer compositora. Y bueno, como ya mencionamos, una de las razones importantes del por qué no conocemos el trabajo de estas mujeres es por la discriminación o el machismo que se presentaba en esos tiempos a lo largo de la historia. Y bueno, para entender un poco más el tema, a continuación voy a empezar hablando sobre la Edad Media y qué mujeres compositoras habían en esos tiempos. En la Edad Media, y también en el Renacimiento. Esos son los temas que a mí me toca a continuación. Y después vamos a proseguir con nuestras siguientes compañeras. En la época del Renacimiento tenemos también a representantes mujeres compositoras. Este es el caso de Catherine Willard, que es una de las primeras registradas compositoras de esta época. Poco se sabe de su biografía y se le asociaba con el compositora Venancio Adrián Willard, pero esto no es cierto porque él no tuvo descendientes y a pesar de que el Renacimiento suponía una renovación en todos los aspectos de la vida, esto no afectó en gran medida el papel de la mujer en el plano musical. Se crearon capelas, pero en estos lugares trabajaban solo músicos varones para la iglesia de la corte y componían para ellos, pero las mujeres no tenían permitido formar parte de ellos. A pesar de esto, Caterina tenía un gran y extraordinario talento y sus obras llegaron a oídos de grandes directores como Orlando Di Lasso y sus obras fueron interpretadas para la corte. También está como representante Elisabetta Gonzaga, que era la cuarta hija de Federico y Margarita de Baviera y recibió una cuidada educación musical, en la que llegó a componer alguna obra. En 1488 ella se casó con Montefeltro, pero no gozó de buena salud. Y en 1490 su hermano Francisco se casó con Isabela, lo que esto supone un principio de una amistad. Y bueno, también tenemos a Magdalena Casulana, que pasaremos a hablar en síntesis. Bueno, Magdalena Casulana es si bien es cierto, no hay una información tan amplia acerca de ella, pero sí sabemos que era una cantante y compositora e intérprete de Laud del Renacimiento tardío, y se puede deducir de algunas dedicatorias
y escritos que aparecen en sus colecciones de madrigales. Lo cierto es que se trata de la primera mujer compositora que vio su música impresa y publicada en la historia de la música occidental. Se casó con un hombre llamado Mesari, pero poco sabemos sobre su matrimonio y sobre su residencia, aunque parece probable que estuvieran en Verona, Milán, Florencia y Venecia. Probablemente también estuvieron ahí porque varios de sus libros fueron publicados. Y bueno, tuvo un reconocimiento de compositores coetáneos como Philippe de Mont y Orlando di Lassos, que estaban muy impresionados por su habilidad. Fue la primera mujer que vio publicada su obra, su primer trabajo formado por 4 madrigales. En 1588 ella publicó en Venecia su segundo trabajo, el libro de madrigales a 4 voces, y posiblemente conoció a Isabel de Médicis, a quien le dedicó alguna obra y a la que dirige la siguiente cita en su primer libro de madrigales. Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda, en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que los dones nunca son dados a las mujeres. Eso es lo que ella citó en su primer libro de madrigales. Y su estilo musical es ligeramente contrapuntístico y cromático, que recuerda a los primeros trabajos de Luca Marezzo. Y aún se conserva sus 66 madrigales. Gracias. A continuación pasaremos a la época barroca. Entre las mujeres compositoras de la época del barroco tenemos a Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Corona Scrocher, Anna Bandivenezia, Sofía Weinberg. Francesca Caccini nació el 18 de septiembre de 1587 en Italia. Fue una compositora, cantante, profesora de música y poeta italiana de comienzos del barroco. Fue la primera mujer en componer una ópera. En 1625 obtuvo uno de sus mayores éxitos con la ópera La Liberazione di Ruggiero de Isola di Alcina, compuesta para la visita del príncipe Ladislao Segismundo. Ópera que fue interpretada asimismo en Varsovia en 1628, siendo esta la primera ópera italiana representada fuera de sus fronteras. Compuso otras obras religiosas, seculares, vocales e instrumentales. La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina fue una de sus obras que sobrevivió porque otras 4 se perdieron. En esta diapositiva también tenemos a Barbara Strozzi. Nació el 6 de agosto de 1619 en Venecia, una de las mujeres músicos más importantes de la época de la historia. Barbara Strozzi fue hija de Isabella Garzoni, sirvienta en la casa de Giuliano Strozzi, quien la adoptó tiempo después. Este hecho cambió la vida de Barbara porque le permitió acceder no solo a una vida mejor, sino también a la cultura. Este ambiente en el que se encontraba fue el cual la impulsó a ser compositor, músico. Y también las piezas de Barbara Strozzi, etiquetadas como cantatas, son obras de notable extensión y muy variadas, puesto que incluyen distintas secciones y una mezcla de estilos vocales diferentes. Esta es una compositora de renombre reconocida en su propia época en un mundo de hegemonía masculina como lo era la música. Ella dejó un gran impacto en compositores y músicos, especialmente en mujeres de las generaciones que siguieron, recibiendo el distinguido mérito de ser una de las mujeres compositoras seglares de Europa Occidental. En la siguiente diapositiva tenemos a Corona Scrocher. Corona Scrocher nació el 14 de enero de 1751. Fue una cantante soprano alemana, hija de un músico. Acompañó a su padre en Varsovia y posteriormente a Leipzig, donde el director de orquesta alemán Johann Adam Hiller le enseñó música y canto, debutando a la edad de 14 años en el gran concierto de Leipzig de 1765.
Ella publicó dos colecciones de Lieder, la primera en 1786 y la siguiente en 1794. Ella dijo esto sobre su trabajo: he tenido que superar muchas dudas antes de tomar en serio la decisión de publicar una colección de poemas cortos que he proporcionado con melodías. Un cierto sentimiento hacia la propiedad y la moralidad está estampado en nuestro sexo, que no permite aparecer, que no nos permite aparecer solas en público y sin una escolta. Siendo así, ¿cómo puedo presentar mi trabajo musical al público si no con timidez? Por las opiniones complementarias y el aliento de algunas personas, que pueden fácilmente estar cegadas por lástima. Además, el trabajo de cualquier dama, de hecho, despertará lástima, similar en cierta medida a los ojos de otros expertos. Ella pasó los últimos 8 años de su vida enseñando actuación y canto. Sin embargo, los problemas pulmonares y respiratorios lo obligaron a mudarse a Liechtenstein, a Ilmenau, con su viejo amigo Wilhelm en 1801. Posteriormente, falleció en este mismo lugar el 23 de agosto de 1802, a la edad de 51 años. De ahí tenemos a la siguiente compositora, que es Anna Bondi-Venezie, compositora y cantante italiana. Su vida es algo incierta, no se tienen muchos datos. Se desconoce la fecha de su nacimiento como la de su muerte, y solo se ha podido constatar su paso por el Ospitale di Pietà en Venecia, en marzo de 1743, con 4 años de edad, por lo que se supone que su nacimiento pudo producirse entre 1739 y 1740. Su primera obra, Seis sonatas, fue publicada en Nürnberg, cuando ella tenía apenas 16 años. Su estilo compositivo representa el más puro ambiente palaciego, música pensada para entender. Los tríos para flauta brillan en los movimientos lentos por su belleza melódica y en los rápidos por su explosión de alegría y maestría compositiva, y en ellos se muestra fiel a la secuencia lenta, rápido, lenta, típica de la corte de Bayreuth y Berlín. Una de sus composiciones más famosas es Menut, con variaciones. Y por último tenemos a Sofía Wilhelmine von Bayreuth. Ella nació el 3 de julio de 1709 en Berlín. Es primogénita de los 10 hijos del rey Friedrich I de Prusia y de la reina Sofía. En 1731 fue obligada a contraer matrimonio con Federico Brandenburgo, con quien solo tuvo una hija en 1732. Cuando en 1735 Federico accedió al trono, iniciaron obras en Bayreuth de una reproducción miniatura del Palacio de Versalles y fundaron la Universidad de Erlangen, lo que llevó a la corte a la barrocada, aunque la convirtió en un centro de reunión artística y de intelectuales. Wilhelmine hizo también otros logros. Fue una compositora dotada y defensora de la música. Era una laudista, una estudiante de Sylvius y del patrón de Bernhard Joachim Hagen. Ella escribió una ópera Argenore, realizada en 1740 por el cumpleaños de su marido, así como también escribió un poco de música de cámara que aún sobrevive. En esta época del clasicismo tendríamos a la hermana mayor de Mozart, que vendría a ser Narnel Mozart. Ella tenía un gran talento, tanto para la interpretación en piano como para la composición, y su padre se encargó de darle la misma formación que a su hermano Amadeus. Pero el haber nacido en una época
en que no estaba bien visto que las mujeres fueran intelectuales, que fueran creadoras, e indujo a que ésta se diera el paso a su hermano para favorecerle. Ambos eran muy unidos, tanto Mozart como Darnell, e incluso se dice que Mozart llegó a interpretar algunas de sus obras compuestas por Darnell. También tendríamos a María Teresa von Paradis y a Helene de Montgerou. Hablando de Helene de Montgerou, fue una alumna de Clementi, alcanzó su fama dando recitales solo en salones privados. Evitó la guillotina en plena revolución, ya que improvisó variaciones de la Marsellesa delante del Comité de Salud Pública francés. Fue la primera mujer profesora de piano del Conservatorio de París. Escribió curso completo para la enseñanza de piano. En sí fueron 114 estudios progresivos. Sus innovaciones musicales se encuentran en Schubert, Mendelssohn, Chopin y Schumann. Y viajó a Italia para curar una enfermedad, probablemente tuberculosis, pero allí falleció. Ok, María Teresa von Paradis fue hija del canciller de la corte, José Antón von Paradis. Entre los 2 y 5 años perdió la visión, retrasando su educación. A los 7 años sus progenitores apreciaron su capacidad musical. A los 12 años dio su primer concierto en la corte vienesana. También dio conciertos por toda Europa, por París, Rusia e incluso Londres. Em, bueno, y en 1808 fundó su propia escuela de música en Viena. Eh, bueno, eh, bueno, María Teresa von Paradis fue una gran compositora, hija del canciller de la corte, José Antón von Paradis. Entre los 2 a los 5 años perdió la visión, lo que perjudicó su educación, o sea, su desarrollo en la educación. A los 7 años, sus progenitores apreciaron su capacidad musical. A los 12 dio su primer concierto en la corte vienesana y dio también conciertos por toda Europa, por Rusia, por Londres, por París. Ya sea en 1808, cuando fundó su propia escuela de música en Viena. Bueno, en la época del clasicismo también podemos encontrar a Ana Amalia de Prusia, que fue una pianista, clavecinista y compositora alemana, también hermana menor de Federico II el Grande. También estudió piano y clavecín y su estilo era como que conservador. También dio apellido a la colección de obras de Johann Sebastian Bach, titulada La Amalian Bibliothek. También podemos encontrar otras compositoras como Mariana Martínez o Ana Amalia, entre otras. Ok, Clara Schumann a los 5 años inició los estudios de música de la mano con su padre. Desarrolló una brillante carrera como pianista. Se podría decir que fue la más virtuosísima del siglo XIX. Bueno, Clara fue muy amiga de Brahms, de quien llegó a ser musa, y también fue amiga del violinista Joseph Joachim. Tras la muerte de Schumann en 1856, continuó con sus conciertos para poder sostener a su familia. Como podríamos decir que ya que tenía 8 hijos y pues gracias a la música se pudo sostener económicamente. Bueno, en 1878 fue una profesora de piano en el Conservatorio Superior de Frankfurt. Y bueno, algunas de sus obras, entre ellas cuatro polonesas para piano y un romance para piano y para violín. Y ya. También podemos encontrar a Fanny Mendelssohn, quien fue primogénita de Abraham Mendelssohn y Lea Salomón. Se casó con el pintor de la corte prusiana Wilhelm Hensel y su música está muy influenciada por la de Bach. Posiblemente la invención del género romanza sin palabras se deba a Fanny. Se conservan algunas de sus obras para piano y un trío para violín y violonchelo y el oratorio de escenas de la Biblia de 1813. Una de las músicas más importantes del romanticismo europeo.
Tendríamos a María Wolowska, que fue una de las profesoras de Chopin. También fue una de las primeras compositoras de su país. Su estilo era romántico, aunque con alguna pincelada clásica. Entre sus composiciones destacan la diversión para el violín y piano, Capricho sobre la romanza de Joconde, Gran Vals para piano, Romanza Josefina y Mazurca para voz solista y piano. Y bueno, eso sería todo con las mujeres del clasicismo y del romanticismo. Ahora daré pase a mi compañera Noemí para que explique más sobre las mujeres entre el siglo XIX y el siglo XX. Gracias compañera Lucía. Hoy hablaré de las mujeres compositoras que aportaron en la música en el siglo XIX y el siglo XX. A la primera compositora del siglo XIX tenemos a Teresa Carreño. Ella nació el 22 de diciembre de 1853. Falleció el 12 de junio de 1917 a los 63 años en Nueva York, Estados Unidos. De nacionalidad Venezuela, ocupación pianista, cantante y compositora. Género música clásica, instrumento piano. Entre sus obras importantes que yo encontré es como el himno a Bolívar, a Teresita y cuarteto para cuerdas en si bemol menor. Bueno, ella en su familia encontró ya sus primeras clases de música. Ya a los 8 años comienza su carrera concertista, ya presentándose en numerosas ciudades de Estados Unidos. También su carrera incluyó giras por todo el mundo, incluyendo como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Y también eh, escribió 75 obras en total, diría, ¿no? Entre las que podemos encontrar piezas para piano, coro y orquestas, música de cámara, todo lo que se puede sacar, ¿no? De ahí continuó con Elfrida André. Elfrida André nació en Visby el 19 de febrero de 1841. Falleció el 11 de enero de 1929 en Gotemburgo. De nacionalidad sueca, ocupación música, género ópera y órgano repertorio. Instrumento órgano. Sus obras importantes tenemos como un cuarteto y un quinteto con piano, 2 tríos, un cuarteto de cuerda, su sinfonía para órgano en si menor, ¿no? Aparte de la composición, ella se dedicó a la dirección y a la interpretación del órgano. Además, fue activista de los derechos de la mujer. Y bueno, ella vivió entre los siglos XIX y entre el siglo XX. Y tenemos a Augusta Marie Anne Olme. Nació en París el 18 de diciembre de 1847. Falleció el 28 de junio de 1903 en París. De nacionalidad británica y francesa. Ocupación compositora, pianista, poeta y escritora. Género, ópera, instrumento, piano. Obras importantes tenemos como óperas Ero y Leandro, Astarte y Lancelot del Lago, La Montaña Negra, el Salmo in Exitu, las sinfonías Orlando Furioso, Lutecia y también los organautas, ¿no? Y bueno, se podría decirse que ella era una niña sobrenatural, podría decirlo,
porque era muy genio con el piano, la genia. Pues a los 4 años ya ofrecía conciertos públicos con elevada técnica, con sentimientos sonoros, y llegó luego a ser una alumna muy predilecta de los maestros, ¿no? Su producción abarca una larga lista de obras. Tenía varias óperas, poemas sinfónicos, ciclos de canciones, salmos y obras para piano. Y continuando con Adele Smith, ella nació en Londres el 23 de abril de 1858. Falleció el 8 de mayo de 1994 a los 86 años en Reino Unido, de nacionalidad británica. Ocupación microactivista, género ópera. Entre sus obras importantes encontramos La Marcha de las Mujeres. Bueno, sus primeros recuerdos como creadora se ubican entre sus 12 años, cuando escribía dúos y acompañamientos que ella interpretaba y junto a uno de sus hermanos, ¿no? Bueno, sus trabajos incluían sinfonías como corales, música de sala y óperas. Eh, y bueno, terminando con Lily Boulanger, ella nació el 21 de agosto de 1893 en París. Falleció el 15 de marzo de 1918, de nacionalidad francesa, ocupación compositora, género música clásica. Instrumentos encontramos como el piano, órgano, violonchelo y arpa. Entre sus obras importantes encontramos como el Fausto y Helene, En una montaña de primavera, Una tarde triste, Salmo 22, Salmo 24, Salmo 130, Desde el fondo del abismo, y de ahí tenemos a Nocturno, Antigua oración budista. Bueno, Lily Boulanger demostró desde temprana edad grandes habilidades musicales. También dedicó su vida a la composición, aunque vivió 24 años. Incluso su hermana mayor, Nadia, rompe estereotipos en el conservatorio, logrando lo que ninguna mujer hasta entonces había logrado, cuando su pasión fue la composición. Ella tocaba varios instrumentos como el violín, el arpa y el órgano, ¿no? Y entre 1913 gana el premio de Roma, en el que el ganador se lleva una beca escolar otorgada por el gobierno francés. También fue la primera mujer en lograrlo, ¿no? Pero su salud se deteriora con frecuencia y impide seguir componiendo por periodos de tiempo. Y bueno, eso sería todo del siglo XIX, todas las compositores. Bueno, ya entrando al siglo XX, tenemos a la compositora Ruth Crawford Seeger. Ella nació en East Liverpool, 3 de julio de 1901. Falleció en Estados Unidos el 18 de noviembre de 1953, de nacionalidad estadounidense. Ocupación compositora. Entre sus obras importantes tenemos como piezas para piano, pequeños vals, sonatas, temas y variaciones, música de cámara, sonata para violín, quinteto de viento y piano, trabajos para voz solista o coro, y 3 canciones para coro femenino. Bueno, ella estudió de niña el instrumento de piano y fue autodidacta como compositora.
hasta que ingresó al Conservatorio Americano, después de los primeros trabajos influenciados por Alexander Scriabin. Ella escribió varias piezas en series sorprendentes, incluido su cuarteto de cuerda en 1931. Ella compuso poco después de esto, pero se convirtió en una curadora de influyente de música folclórica estadounidense. Y continuamos con Elizabeth McConaughey. Ella nació el 19 de marzo de 1907 en Brockburn. Falleció el 11 de noviembre de 1994. De nacionalidad británica, ocupación compositora. Entre sus obras más importantes tenemos también El sofá, que se hizo en el año 1957, La salida en el 1961, Las tres extrañas en el año 1967. ¿No? Ella crece en Irlanda y con 6 años ya sus padres se dan cuenta del talento musical que ella tiene. Y pues empezó a componer ya a los 6 años, ya tomó clases de piano, ya a los 16 años entra a estudiar música a la universidad. Y por último tenemos a Krasina Basevis. Ella nació el 5 de febrero de 1909, falleció en Varsovia el 17 de enero de 1969, de nacionalidad polaca, ocupación compositora, coreógrafa, musicóloga, profesora de música, pianista, concertino y violinista. Géneros: ópera, sinfonía y música clásica. Instrumento: violín. Entre sus obras encontramos como el estudio de concierto, que se hizo en el 1957, sonatas para violín y piano, cuartetos para cuerda en 1950, cuartetos para 4 violonchelos, que se hizo en 1964, quintetos para piano, quinteto de viento, música para cuerda, trompeta y batería, que se hizo en el 1958, y conciertos para gran orquesta en 1962, y conciertos para piano, violín y violonchelo también. Y una aventura del rey Arturo, ópera radiofónica. Bueno, también ella era perteneciente a una familia de músicos. Empezó sus estudios de violín y piano ya a los 10 años. Obtuvo su diploma en 1928 y se trasladó a Varsovia, donde emprendió estudios de composición. Hasta el año 1950 desarrolló una gran carrera de violinista. También actuó como solista con varias orquestas europeas, y entre 1936 y en 1938 fue el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia. En estos años también se dio a conocer como compositora. Eso sería todo. Muchas gracias. Hoy les voy a presentar a mujeres españolas, intérpretes y compositoras, a lo cual comenzaré con Isabel Colbrán, que al ser hija de Juan Colbrán y tener un extraordinario talento, su padre fue el encargado de darle sus primeras notaciones sobre la música. A los 6 años, continuó sus estudios con el violonchelista Francesco Pareja y con el castrati Crescentini estudió canto. Gracias a su extraordinaria voz, pronto obtuvo mucha fama, siendo reclamada para actuar en los mejores teatros de Italia, donde conoció a Giacomo Rossini. Como compositora, escribió 4 ciclos de canciones,
dedicados a la reina de España, a su profesor Crescentini, la emperatriz de Rusia y el príncipe Eugene de Beaumarchais. Seguimos con Lluïsa Casagemas. Fue una niña prodigio, quien compuso su primera ópera a los 5 años. Gozó de una privilegiada formación musical de la mano de Francisco Sánchez, composición, Giovannina Bardelli, canto y Agustín Torillo, violín. Lluïsa fue la primera mujer que surcó el Atlántico para estrenar su ópera en Estados Unidos, ya que en 1893 viajó a la Exposición de Chicago para presentar la audición de su ópera Sciaba e Regina, premiada con medalla y diploma. Cuando falleció, tenía en su catálogo más de 100 óperas. Luisa Ozaita estudió piano, composición y clavicémbalo. Fue discípula de J.C. Gómez Ubeldia, Fernando Remacha y Kenneth Gilbert. Como intérprete ha ofrecido conciertos tanto en España como en el extranjero y ha realizado colaboraciones importantes con instrumentistas como Rafael Ramos, Antonio Arias, José Luis Rodrigo y Esperanza Abad. Creó la Asociación de Mujeres de la Música y desde su inicio la preside, desarrollando una intensa actividad de divulgación, de investigación y recuperación de la música femenina a lo largo de la historia. En 1993, la asociación constituyó la Orquesta de Cámara Mujeres en la Música. Se trata de la primera agrupación estatal de este tipo, formada por mujeres en exclusiva. Seguimos con Anna Bofill Levi, quien es compositora y doctora en arquitectura, título que obtuvo en Barcelona en 1974 con una tesis titulada Generación geométrica de formas arquitectónicas y urbanas. En paralelo, en 1950 y 1961 desarrolló su carrera musical, estudiando piano, teoría musical, composición musical. Entre 1968 y 1971 estudió armonía, contrapunto y fuga. Su actividad compositora comenzó en 1971 con Esclat para orquesta de cámara. Anna Bofill se ha especializado en el conocimiento y difusión de las obras de mujeres compositoras. Y por último tenemos a Encarna Beltrán Huertas, quien de pequeña sentía gran atracción por la medicina y el piano. A los 17 años recibió una guitarra por Reyes. Aunque no era su instrumento predilecto, decidió volcarse por entrar a la música. Su primer reconocimiento como compositora fue el premio Profesión del Corpus, a la vez que le decían: me alegro de que sea una mujer la que recibe este premio. Entre sus obras destacan la suite Secuencia de un payaso, Reflejo de luna en calma y Miradas de otoño, escrita para el reciente homenaje de Dolores Malumbres. Encarna, consciente de que la mujer compositora ha sido siempre la eterna olvidada, colabora con la Asociación de Mujeres en la Música para poner en marcha un festival de carácter internacional para difundir la labor compositiva de las mujeres. Y bueno, ahora les dejo a Lucía para que nos dé una pequeña conclusión. Bueno, podemos decir que a comparación de aquellos tiempos, aquellas épocas, ya sea en el barroco, en lo clásico, entre otros, las mujeres en la música no eran valoradas y no llegaron a ser reconocidas como debieron. ¿Y todo esto a qué se debe? Pues, como decía mi compañera, si nos dicen que mencionemos a personajes de la música, obviamente vamos a mencionar a Mozart, a Beethoven, a Mendelssohn, a Bach, entre otros, pero no tanto a mujeres. Es más, si pedimos que mencionen a compositores actuales, a personajes actuales de la música, son más los que van a coincidir con varones. Y no podemos decir que esto esté bien, porque a pesar de que hoy en día las mujeres ya tocan música, algunas dirigen orquestas, otras han formado sus propios grupos, sus cuartetos, hasta ya compone, siempre hay este problema de que primero va a ir el hombre sobre todo. Y eso quiere decir que aún nos falta mucho por trabajar. Ya hablando de las mujeres compositoras, podemos ver que algunas publicaron sus obras con sus propios nombres, otras tuvieron que utilizar el nombre de sus familiares varones, e incluso
varias ni llegaron a publicar sus obras. Y bueno, algunas también tuvieron la suerte de tener algún familiar cercano para así poder aprender más y desarrollarse como músicas. Cabe decir que no había directoras, o sea, en aquellos tiempos no había directoras, ni compositoras, ni arreglistas, ni siquiera aparecían en los libros de la historia. No podían dar conciertos, ni había discos de su música. Y ya aproximadamente hacia los años 80 tuvo mayor importancia y se comienza a disolver esta carencia de músicas, de mujeres compositoras. Nosotras debemos ser solidarias y agradecidas con ellas, ya que en cierta forma estamos aquí gracias precisamente a su labor. Hoy las intérpretes, las compositoras, pueden hacer escuchar su voz con mayor facilidad que años atrás, ya que esta fue una voz silenciada que siempre ha estado presente.